Nos encontramos en un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Rocky. Filadelfia es una ciudad situada en la costa este de Estados Unidos, conocida como la ciudad patrimonio histórico de la humanidad por la cantidad de acontecimientos importantes que han ocurrido, como la firma del Tratado de Independencia o de la Constitución. Dos de los documentos más importantes de la historia de Estados Unidos. También Filadelfia tiene una población de 1.600.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más grande de la costa este, por detrás de Nueva York. Y ahora nos encontramos en nuestro primer punto que no te puedes perder, que es la campana de la libertad americana. Y en este museo te van a contar un poco de historia de la campana, pero bueno, eso te lo voy a contar yo. ¿Qué es lo que ocurre con esta campana? Pues que la tradición cuenta que el 8 de julio de 1776 se tocó la campana para declarar la independencia de Estados Unidos frente a Gran Bretaña. Es decir, que ganaron en la guerra de la independencia. Ahí está justo la campana de la libertad. Esta campana se tocó desde el Independence Hall, que está justo detrás. Luego lo que ocurre es la grieta esta, que es una de las cosas más como famosas de la campana, que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, pero la teoría que está como más validada, durante el cumpleaños de George Washington se tocó la campana y se hizo la grieta tan grande que se ve ahí. Entonces esa fue la última vez que se tocó. Y bueno, eso sería la primera cosa que no te puedes perder, y lo bueno es que es gratis. Y esto que nos encontramos al fondo, esto de aquí, es el Independence Hall. ¿Qué tiene de especial este sitio? Pues que los dos documentos más importantes de toda la historia de Estados Unidos fueron firmados aquí: la Constitución y la Declaración de Independencia. Una cosa que me encanta de Filadelfia es que no es como Nueva York, es como mucho más tranquila. Es otro ritmo de vida. Aunque no me estaba encontrando a nadie en las calles de Filadelfia, la densidad de esta ciudad es de 4.300 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que actualmente la convierte en la séptima ciudad con mayor densidad de población de Estados Unidos, y con casi 3 veces más densidad de población estaría Nueva York, con la impresionante cifra de 11.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin querer he acabado en el Chinatown de Filadelfia, aunque no es ni comparable con el de Nueva York. El origen del Chinatown de Filadelfia se remonta a finales del siglo XIX, cuando numerosos inmigrantes asiáticos vinieron a Estados Unidos buscando una mejor vida. Por lo general, estas personas se agrupan en barrios, donde llevan a cabo sus negocios. La mayoría consiste en restaurantes o tiendas. Aunque el Chinatown de Filadelfia no sea muy grande, sigue siendo el segundo más grande de la costa este. Y aquí tenemos lo típico de Chinatown. Siempre tienen como el torreón este como entrada, aunque tendría que aprenderme el nombre, la verdad. Que ayer no cené, hoy no he desayunado aún, así que vamos a darle una alegría al cuerpo. Ni tan mal los precios, $1 solo por donut. Esto me voy a poner hecho una bola. Ya que estamos, vamos a degustar cada donut y a ver cuál es el que mejor está. Este es como de mantequilla con crispy o algo así. 7 de 10. Este tiene buena pinta. Un 8, este es el mejor, pero porque me encanta el chocolate. Qué extraño es esto, tú. Es como una especie de parque de juegos de mesa, ajedrez, fíjate, dominó. Bueno, esta ficha no sé de qué juego es, no lo he jugado nunca. Si alguien lo sabe en los comentarios que me lo ponga. Pero parece que estamos como en una de las plazas principales. Fíjate la vista que hay desde este parque. Y se puede ver que estamos ya un poco más en la zona como comercial, de edificios rascacielos, porque lo que había atrás eran como edificios de losas, de ladrillos, típicos naranjas. Me recuerdan al barrio de Chelsea de Nueva York. Y ahora mismo nos encontramos en el Love Park, la estatua de Love. Esto se remonta al 1964, donde Robert Indiana, un artista desconocido, estaba en sus comienzos, tuvo la maravillosa idea de cómo sería una representación de la palabra love. Pero no empezó con esculturas, sino empezó poniéndolo, por ejemplo, en cartas a sus familiares y a sus seres queridos. Ponía como un sello de esta palabra. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que poco a poco se fue haciendo mundialmente famoso hasta el día de hoy, que esto es como un símbolo reconocido en todo el mundo. De hecho, esta escultura hay una también en Nueva York. Bueno, había una que la han quitado en Boston, en Indiana, incluso se ha extendido internacionalmente. Te puedes encontrar esta misma escultura en España, en Canadá, en Francia, París. Lo mejor de todo, y esto ya sí que es la leche, es que ha sido traducida al hebreo. Edificios no tan grandes como los de Nueva York, pero lo que más me gusta es la tranquilidad que se respira. Yo aquí no me importaría vivir. Y lo mejor del Love Park
es que si te apetece te puedes venir con tus raquetas de ping pong, puedes echarte un partidito con tus colegas, y por allí tienes como tableros de ajedrez. The park that loves the back. Incredible. ¿Te acuerdas cuando antes te dije que la palabra loves había sido traducida a diferentes lenguas? Aquí tenemos la prueba del español. Amor. Y lo bueno de Filadelfia, tiene un montón de edificios históricos para ver, como por ejemplo ese de ahí al fondo, y esto de aquí que tenemos aquí es la Biblioteca Pública de Filadelfia. No sé si sabes quién es Edgar Allan Poe, pero tienen un montón de libros suyos en esta biblioteca. Y una época del año muy bonita para visitar Estados Unidos es otoño, debido a que los árboles cogen diferentes colores y hacen un contraste increíble. Tenemos un verde claro aquí, luego tenemos un rojo naranja. Y por ahí está el siguiente punto. Es uno de los sitios más famosos que te vas a encontrar. Y por ahí suena la música. Y justo aquí nos encontramos el siguiente punto de visita obligatorio, que es las escaleras de Rocky y la estatua de Rocky. Y este es nuestro querido Rocky Balboa. Esta estatua fue construida para la película Rocky 3. Lo que ocurrió después de eso es que Sylvester Stallone, la persona que interpreta a Rocky en la película, decidió donar la estatua a la ciudad de Filadelfia. Y aquí, justo al lado de la estatua que está ahí, nos encontramos las escaleras que Rocky subió en la película 1, 2, 3, 5 y 7. Las famosas escaleras del entrenamiento de Rocky. Eso sí, hay mucha gente que lo que hace es la ruta que hace Rocky en las películas termina siempre en estas escaleras. Y tienes que estar preparado porque son 72 escalones, ¿eh? La gente lo que hace es subirlos corriendo, como esa que tenemos por ahí, llega hasta el top y se declaran como ganadores, como Rocky. Yo no lo voy a subir corriendo, todavía es muy pronto y no quiero acabar cansado. Aunque no voy a acabar cansado, siempre lo consigo. Y aquí está, justo detrás, el Museo del Arte de Filadelfia. Y desde aquí tienes una vista completa de Filadelfia. Y volvemos a encontrarnos en uno de los paseos más bonitos de Filadelfia, que es desde la zona principal, la zona de comercial, de edificios altos, hacia la estatua de Rocky. Pues este paseo es súper bonito en otoño. Fíjate cómo son las hojas. En la parte más externa de la hoja tienes que son rojas, un tono rojizo naranja. Y nos volvemos a encontrar en el parque del Love o el parque del amor. I don't know what is this, like the city hall, no? Yeah. It's like a museum or something like that, or what is it? It's where the mayor, the government. Ah, for the government. Okay, okay. Thank you for the chocolate. You're welcome. Art museum. The art museum, yes. Rocky stuff. Yes, I've been there. I have just been there. All right. I love Rocky. And then Love Park. So I've been You went there. All right. Liberty Bell. I've been there. Yeah. Eating cheesesteaks? Yeah, Yes. eat a cheesesteak. You gotta eat a cheesesteak. Yes. Chinatown. Yes, I've been there also. Jesus te abençoe. What? Jesus. Yeah. Jesús. Abençoe. Abençoe. Abençoe, I don't... Bless you. Ah, bless you, ok. Que te bendiga Jesús. Dios te Yes. bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yes, majos han sido conmigo. Bueno, y esto, como has escuchado, es un edificio del gobierno, así que tampoco tiene mucho más que decir. De lo más bonito que he visto en Filadelfia. Ya que estamos al lado, vamos a entrar en el City Hall. ¡Wow! Increíble, tú. Madre mía, ¿y estos qué quieren venderme? Bonita voz. Y eso que tenemos justo enfrente, el Reading Terminal Market. Como me encanta cuando voy a un sitio y hay música. Es gratis para mis vídeos, no me ponen copyright.
welcome. Y nos encontramos en el Reading Central Terminal Market. Está plagado esto, tú. Está lleno. Esto sí que está lleno, no como la parte de fuera. ¿Por qué este es un punto de visita obligatorio? Primero porque es el mercadillo, por decirlo así, más antiguo y más grande de todo Estados Unidos. Luego porque aquí puedes comer tanto comida típica de Filadelfia como comida internacional. Es un antojo de algún plato, yo que sé, asiático, aquí te lo vas a encontrar. Español, aquí te lo vas a encontrar. De Medio Oriente incluso, te lo encuentras aquí. Y esto antiguamente era un mercadillo donde venían los pescadores, granjeros y cazadores a vender sus piezas. Dan Brower Street. I'm searching for Spanish food. Do you know if I can... There's a place in here called Taste of Spain in the center food court. Ok, thank you. A ver cómo está la cocina española, que tengo curiosidad. ¿Qué tienen como estereotipo de los españoles? Aquí es donde me han mandado. Yo quiero española, no de Latinoamérica. Y donde me han mandado es en el Mercury, Central American Street Food. Pero ha sido un día, bueno, una tarde cansada. Queda todavía unos cuantos puntos por ver, pero bueno, vamos a descansar y te voy a enseñar dónde estoy hospedado y el precio, porque estoy hospedado en uno de los sitios más baratos que te vas a encontrar en Filadelfia, los hostales Agoda. Esta sería la sala principal de donde estoy hospedado, que tenemos para jugar con un billar, tenemos una guitarra por ahí, un piano, luego aquí podemos descansar, wifi gratis, of course. Tenemos aquí nuestra propia cocina. Para entrar nos dan una tarjetita que la pasamos aquí. Y luego tenemos como otra sala, por decirlo así, principal. Aquí para retar a tus rivales. Piezas de cristal. Es barato, pero es que estoy durmiendo en la misma habitación con 10 pavos. Tenemos aquí pues lockers para guardar nuestras cosas. Y luego hay un código aquí para poder entrar. Y nuestra habitación está justo arriba del todo. Vale, pues esta sería nuestra pequeña y humilde habitación. Si te fijas, tenemos aquí dos camas, otras dos y otras dos. Yo justo estoy durmiendo aquí. Es espacioso. He conocido ya un poco a mis vecinos, la mayoría son de Ucrania, que son como refugiados de la guerra. Pues vamos a ver el baño ya por último. Dos duchas, llamaderos, eso. Bueno, y ahora viene lo importante. El precio me ha costado, contando todo, taxis y todo eso, unos 70 dólares. Entonces ponle que 35 dólares la noche. ¿Y te acuerdas que antes te había dicho que Filadelfia tiene un montón de edificios de tamaño medio, adosados, de color naranja? Pues como estos me refiero. Halloween ya ha pasado, pero esta decoración de aquí es de las mejores que he visto hasta ahora. Y estamos ahora mismo en South Street. Es una calle formada por 16 bloques donde se concentra la gran mayoría de restaurantes, bares, centros de entretenimiento. Si tienes pensado venir con tus amigos, pasar una buena noche, toda la gente joven suele venir aquí y los bares se mantienen abiertos hasta altas horas de la noche. Mira, por ejemplo, tenemos también tiendas para comprar ya sea pues, ropa, accesorios. Por ejemplo, aquí tenemos un bar, el Bud Light. Aquí tenemos pues una tienda de ropa o de accesorios, joyerías, lo que os he comentado antes. Por aquí se escucha música. Y aquí tenemos pues un restaurante. Conozco unos amigos que estarían encantados en venir a comprar ahí. Y por aquí nos encontramos la siguiente cosa obligatoria si vienes a Filadelfia, el Magic Garden. A ver qué ocurre porque parece que está cerrado. So, you can purchase with cash or card for the student ticket. This one is my ID. Okay, that's perfect. So, it'll be $12. Pues
Qué cosas más raras, tú. Fíjate cómo es el baño. Esto es rarísimo, tú. Esto es un arte un poco abstracto. Pues nos encontramos en el Magic Garden. A ver, ¿cómo te empiezo a explicar esto? Porque tú ves esto de primeras y dices, ¿dónde te has metido? No lo sé ni yo, la verdad. Platos, botellas de cristal. La mejor forma que tengo de explicarte el porqué de esto es remontándonos a los años 60. Un hombre llamado Isai Zagahar empezó a embaldosar todo esto con botellas de cristal, platos, ruedas de bicicleta, cemento, of course, ladrillos. Lo que ha hecho que se convierta en un sitio muy solicitado por los turistas para sacarse fotos para el Instagram o para vídeos de YouTube como este que estás viendo. Aquí hay que tener cuidado con la mochila, con el selfie stick para no romper nada. No sea que de algo con la mochila. De hecho, ya voy a hacer una cosa. Va a ir más seguro así. Lo último que quiero es tener que pagar algo aquí. Fíjate tú, es que es rarísimo, tú, está colgado esto. Luego por ahí abajo, ¿qué es? Esto es un laberinto. A mí que no me mientan. Ni jardín mágico ni nada, el laberinto mágico. Buen sitio para estar leyendo el mapa. Muy bueno, no te culpo. Y este es el nombre de lo que construyó todo esto, Isai Zagahar. Si te fijas, arriba está todo lleno de botellas. Hermosa. Mira, y este es Isai Zagahar. Y una cosa que no me había dado cuenta es que encontrar los diferentes objetos, representaciones hay en el Magic Garden. Así que vamos a ver cuántos encontramos. Me doy 20 minutos y acabo de encontrar el primero. Esta cosita es el primero de aquí. Vamos mejorando. El segundo se enfoca, bueno, no quiere enfocar, pero bueno. El segundo es esta cosa tan rara. Y el tercero, fíjate en estos dos bichos y fíjate en este de aquí. Imagínate tú estar meando aquí. Vaya lío de cosas, tú. Es un poco bizarro que se diga. ¡Qué barco, eh! Vaya bicho, 4 mástiles. A ver si se puede subir a bordo. Sería la leche, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un restaurante? Borda el Mosulu. El Mosulu es el barco con velas cuadradas más grande y más antiguo que todavía está a flote. Lo peor que puede pasar es que me echen. Is it possible to only take a view of the... Oh yeah, if you wanted to go upstairs, Okay. photos just on that deck. We have a wedding on this one. So just... Ok. ¡Buah! Estoy en el barco, tú. Dios. Voy a darle una vueltecita. Can I be in your YouTube video? Yes. What's your YouTube called? Blast Army. Promocionando el canal. Joder, vaya mástil, tú. ¿Cuántos metros serán esto de altura? ¿30? Es que es un mástil impresionante. Pues esto no lo tenía puesto en la lista, pero si te gustan los barcos, esto es una cosa que debes hacer, al menos darte una vuelta por aquí. Y si tienes dinero, pues vente a comer aquí, porque la vista es imponente. Vamos a ver qué hay por aquí. Me han dicho que hay una boda por ahí, que está cerrado, pero bueno, por intentarlo, ya que es lo peor, que me echen. ¡Ay! El timón. El timón del barco. Y para que veas cómo es el restaurante, antes de irme, fíjate. Esto es que se nota que es calidad, que debe ser caro de narices, pero bueno, fíjate las vistas que tienes por ahí, las vistas que tienes por aquí. ¿Cómo me ha gustado el barquito? Para que lo veas, el Mosulu. Bueno, vamos al siguiente punto, que se me ha hecho tarde. Si te gustan los barcos, está perfecto, pero es que lo que tienes ahí tampoco tiene precio. Un submarino, tú. Un submarino. Vamos a ver si me puedo meter también ahí.
Me da que está cerrado. Vamos a ver qué dice. Que esto está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a mí, que soy un estudiante, me cuesta $14 y a los adultos $18. O sea, más incluso que el Magic Garden. Fíjate esto. Así sería el tamaño de la hélice, lo que tiene justo detrás el submarino para poder moverse, para ir pompeando y moviéndose por el agua. Y luego el tamaño del torpedo, que yo siempre me los había imaginado muchísimo más pequeños, pero mi mano es así y este bicho es... ¿Cuántos serán? ¿5 metros? Esto me parece también muy curioso. Justo a escasos metros del submarino y el barco nos encontramos como la valla de la Esperanza. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que Sarah Kitchen puso esta valla con la intención de que las personas de Filadelfia pusieran sus candados aquí como símbolo de su esperanza. Y lo último que quiero que veas antes de que se me haga completamente de noche es esta vista. Es obligatorio venirte a la parte este de Filadelfia y disfrutar del Benjamin Franklin Bridge y del Delaware River. Se puede decir que es una muy buena vista. Nos encontramos en el punto último que te voy a contar hoy, y este sí que es de visita obligatoria, que es el Geno's Steaks. En Filadelfia el plato típico es el cheese steak, que es como un bocata de carne, y el mejor de Filadelfia es sin duda este. Espero que no me atropellen. Pone The Best, pues que este local fue abierto en 1966. Desde el primer momento el dueño del local, Bento, proclamó que los cheese steaks aquí eran los mejores de toda la ciudad, y con esa confianza y con un buen sabor consiguió su objetivo, ser el mejor de toda la ciudad. Pero claro, aquí hay un dato curioso que me parece muy interesante. ¿Qué ocurre con este local? Pues que hubo una controversia en 2006 porque no se ve ahora, pero había una pegatina que decía: estás en América y solo puedes pedir en inglés. Si no pides en inglés, a tomar viento. Entonces mucha gente se lo tomó como ofensa, se demandaron y tuvieron que quitarla, pero luego se estuvieron peleando, que al final lo que estoy viendo es que la han quitado. Pero según Wikipedia, que esto es lo que me extraña, en 2011 el dueño del local, Bento, murió. Le dieron el derecho a dejar la pegatina puesta en su local. Y no la encuentro, la verdad. Pero bueno. Y dicho esto, vamos a degustar el plato. Cash only. It's only cash. Yeah. Oh, fuck. You need, there's across the street there's 2 ATMs if you need. Okay, got you. No solo es en inglés, sino también es solo en cash. Y justo enfrente del Geno's te encuentras uno de los nightclubs más llenos de todo Filadelfia. Ha costado, pero fíjate, ahora os comento por qué. Esto sí que me ha encantado de la gente aquí. Ha habido un problema, como has visto, no se podía pagar con tarjeta. ¿Qué ocurre? Pues que tengo solo $10 y estos son $13. Ha dicho unos ATMs, unos cajeros para sacar dinero. Problema, que mi tarjeta Revolut no funciona aquí, o no sé qué pasa, que no me deja sacar dinero. Entonces se lo he comentado y me ha dicho: mira, te pongo yo el resto del dinero. Así que ha sido muy amable por su parte. Los mejores cheese steaks de todo. Huele que alimenta, me parece perfecto. Wow. La cebolla da un toque increíble. El Geno's. No me había dado cuenta que también te puedes poner un cherry pepper. O sea que... Animal. La madre que le parió al cherry pepper, Wow. Como nuevo. Vale, thank you for everything. Quedan aún unas cositas por ver, pero eso ya lo dejo para mañana. Nos encontramos en un nuevo día y esta vez nos encontramos en el siguiente punto de visita obligatoria, Alfred's Alley, que sería este callejón de aquí. Se remonta al siglo XVIII, cuando todos los artesanos y comerciantes vivían por esta calle. Más de 300 años después, este conjunto de 32 bloques siguen siendo propiedades muy de moda. Tal es la antigüedad y la belleza de estas casas que ha sido denominada esta calle como Monumento Histórico Nacional. Si quieres ver la antigüedad de la casa, te tienes que fijar en las puertas. La primera sería como esta, que no tiene nada de cristal, y la razón es porque antiguamente por los cristales que ponías en tus casas te cobraban muchísimos impuestos. Pues esta, que no tiene nada de cristal, sería la más antigua. Luego esta sería un poco más moderna,
porque si te fijas en la parte de arriba tiene cristal. Y eso es porque fueron quitando los impuestos en Filadelfia respecto al cristal y las ventanas. Pero bueno, todas estas casas en el siglo XVIII fueron los hogares de los artesanos. Todas, absolutamente todas. Artesanos y comerciantes. ¿Cómo se lo pasan los americanos, tú? ¿Cómo se lo pasan?